En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a su canal, a esta transmisión de Facebook Live a través de la 99.7 con el programa que ustedes ya conocen, que se llama Fe y Actualidad, en el cual tratamos de abordar temas de actualidad, responder desde una perspectiva bíblica y teológica algunos dilemas que nos ha planteado el escenario contemporáneo, como solemos decir, o algunas respuestas éticas, morales, teológicas, etcétera, y siempre abordándolas desde la Biblia, desde el pensamiento crítico y desde las ciencias en general. Y hoy tenemos un tema que seguramente a ti te va a gustar y va a ser de mucha bendición para tu vida, que es la familia en la historia. Obviamente es un tema muy, muy amplio, pero vamos a tratar de tocar algunas pinceladas y sobre todo darte una probada de un anuncio que vamos a dar más adelante y motivarte a que sigas estudiando este tema tan fundamental que es la familia. La pregunta que queremos contestar el día de hoy es sencilla y te invitamos a que la respondas, a que participes en el programa. Es ¿cuál ha sido el rol de la familia a lo largo de la historia? Y para contestar esta pregunta, pues tengo a unos especialistas en el tema y sobre todo muy buenos amigos, y yo diría muy cercanos, porque como pueden ver y como ya conocen a muchos de ellos, somos parte del Instituto Crux. Mi nombre es Josué Estrada, pero estoy con mis buenos amigos de trabajo, de vida, de ministerio, y obviamente primero quiero presentar a la dama y a la jefa en este sentido, que es Sharon Herrera. Hola Sharon, y bienvenida a este programa. Gracias Josué y gracias por lo jefa, la verdad que ni yo me la creo, pero gracias por la invitación. Qué bueno que estés con nosotros, Sharon, y tenemos pues a su esposo y también muy buen amigo David. No digo jefe precisamente, pero sí, muy buen amigo. Hola David, es un gusto que estés con nosotros platicando y comentando de estos temas tan interesantes. ¿Qué tal, Josué? Un fuerte abrazo a ti y al amable auditorio. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes y pues hay muchísimo por hablar. Es un tema fascinante y estamos ansiosos por entrarle con todo. Gracias, David. De seguro tus participaciones serán de bendición como la de todos los que estamos aquí. Y ustedes ya lo conocen, ha estado dirigiendo, ha participado en varios programas y lo ven en varias plataformas del instituto dirigiendo. Hablo de el buen amigo Amir Tejada. Hola Amir, bienvenido. Hola Josué, ¿cómo estás? Es un placer estar acá con ustedes en este programa, mis buenos y jóvenes amigos que estaremos participando en esta ocasión. Gracias, Amir. Y bueno, ustedes ya saben, no se despeguen de la transmisión. Si quieren saber más de este tema, la familia en la historia, pues los invitamos a que sigan conectados y que en este corte que vamos a hacer se paren por un papel, por un café, por una coca, lo que les vaya a mantener despiertos, porque el tema va a estar muy bueno. Vamos a abordar desde varios ángulos y esperamos que sea de bendición y sobre todo que los ayude en su ministerio y obviamente a fortalecer la familia en la cual están inmersos o la que tienen como futuro hacer. Así que después de este corte continuaremos y abordaremos el tema con todo. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Hola amigos, ya estamos de regreso y como les comentábamos al principio de la transmisión, estamos en el programa Fe y Actualidad por la 99.7 y también por otras plataformas, por ejemplo Facebook Live, o también los invitamos a que si por alguna circunstancia ustedes se lo pierden un poco o tienen que levantarse o tienen que salir, recuerden que este programa queda grabado y tenemos varias plataformas donde ustedes lo pueden volver a escuchar, lo pueden volver a estudiar, nos pueden buscar a través del podcast de Fe y Actualidad o en el canal de YouTube donde están estos programas o en Facebook Live donde quedan grabados, así que los invitamos a que sigan poniendo atención, pero
que si los quieren volver a escuchar, los sigan buscando y los sigan transmitiendo. Y como les decíamos, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, hemos venido tocando el tema de la familia. Consideramos como instituto que la familia es sumamente importante para las sociedades, por eso es que los distintivos es ética, familia y pensamiento cristiano. Y para empezar este tema, pues quiero empezar contigo, Sharon. Obviamente quiero comenzar de lo general, porque este tema es sumamente amplio y quién sabe si nos dé tiempo para ir tocando todas las etapas de la historia, porque han pasado muchísimos años de la historia de la humanidad y no creo que podamos, pero queremos incentivar y dar una probadita. No podemos negar, Sharon, que el lugar de la familia en la historia es muy importante. El rol que ha jugado esta al hacer ciudadanos o al transmitir la vida ha sido de un valor incalculable. Es decir, en ella está la creación, está el auge o incluso el declive de algunas civilizaciones. Aunque algunos, muy tristemente, hoy día están diciendo que la familia es como la base, es como el microondas, es la base de un edificio, es decir, como que no tiene ninguna importancia. Pero hay otros sociólogos, historiadores o filósofos que han dicho que la familia es el cimiento de la historia de la humanidad, es decir, es incomprensible entender la historia sin el rol de la familia o hacer alguna referencia a la familia, y por lo tanto esta se constituye en la célula esencial de la sociedad. Pero me gustaría saber tu opinión respecto a la importancia de la familia en general en la historia de la humanidad. Gracias, Josu. La verdad que sí, es bien importante notar, sobre todo en el relato bíblico, la importancia de la familia. Es decir, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, los padres, como ya se ha comentado en nuestros programas, eran quienes tenían a cargo la educación, enseñaban la profesión a sus hijos, también estaban a cargo, sobre todo, el padre de la familia en aquel entonces, ¿verdad?, de las leyes. Entonces, realmente la familia tiene mucha importancia en la Biblia y no podemos sacarla, no podemos destruirla. Y creo que es también base para la sociedad, es decir, sin la familia, ¿dónde estamos? Sin lo que enseña la familia, ¿cómo estaríamos como sociedad? Y creo que eso a lo largo del relato bíblico se va dando, desde que estamos con Adán y Eva, ¿verdad?, en ese relato, hasta la última familia que tal vez en la Biblia se registra. Entonces, creo que el rol de la familia, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hace, 2000 años, hoy, tiene la misma importancia, no ha bajado. Gracias. Y bueno, David, tú como historiador, porque obviamente si estamos abordando el tema de la familia en la historia, a veces como audiencia o como hemos sido educados, la historia se nos hace un poco aburrida o se nos viene que son solo datos, solo nombres, solo lugares, solo fechas, etcétera. Pero ¿qué importancia tiene estudiar la familia en el contexto de la historia? ¿En qué nos va a nutrir? ¿En qué nos va a ayudar a abordar la familia desde esta perspectiva y complementarla, obviamente, con el análisis teológico, sociológico, filosófico, etcétera? Perfecto. Bueno, creo que hay dos aspectos claves para entenderlo. El primero, como lo mencionaste, sociológico, y otro aspecto interesante a destacar es el bíblico. Y para responder a tu primera pregunta, ¿cuál es la importancia o en qué nos beneficiamos al estudiar la historia de la familia? Pues para comenzar, como cristianos podemos interpretar mejor la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia vemos casos en los que, por ejemplo, Abraham tenía aparte de su esposa Sara, su sierva Agar, su sierva Setura, y de ahí vinieron hijos. Jacob con 2 esposas, 12 esclavas, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. O incluso personas comunes y corrientes, como en el caso de los padres de Samuel. Elcana tenía a su esposa Ana y aparte tenía a su otra esposa Penina. Y en la Biblia constantemente vemos ejemplos en los cuales, pues, cuando nos topamos con esa familia, podemos tener un poquito de distancia, bueno, más bien dicho, mucha distancia en cuanto a tiempo y desarrollo social, que nos puede impedir entender cómo las familias vivían anteriormente y la diferencia que hay en nuestras familias, como también qué fue lo que trajo el cristianismo a la mesa, ¿no?
Entonces, para comenzar con la parte sociológica, podemos entender, obviamente, que en la antigüedad, pues la poligamia era algo practicado, y básicamente tiene sentido por lo siguiente, o sea, digo, era practicado, no por ello decimos que era lo ideal, pero se practicaba debido a que el fundamento de la sociedad o de la tribu, porque comenzamos con tribu, era la reproducción de la misma y la creación de nuevos individuos que permitieran la subsistencia de la tribu. Es decir, en esa época, cuando uno era anciano, no había ningún asilo de ancianos que pudiera cuidar por uno, tenía que ser la misma familia. Entonces, la subsistencia del mismo ser humano dependía de la creación de nuevos individuos, de nuevos miembros de la tribu. Y una mujer solo puede tener un hijo en un año, 1.3 podríamos decir, ¿no? Y el cuidado del hijo, la labor de la crianza requiere de mucho tiempo para la esposa, para la mujer, ¿no? Entonces, mientras más mujeres tenían las personas, los jefes de clan, más rápido podían reproducirse. Y tristemente vemos cómo eso es una práctica común. Es más, por ejemplo, en Deuteronomio 20:10, cuando se mandaba al pueblo a la guerra, si no era la guerra de exterminio que se les había mandado a hacer con las tribus de Canaán, sino las guerras expansivas, se les permitía al pueblo de Israel dar una oportunidad de paz y de hacerlos tributarios. Y si ellos rechazaban esa oportunidad de paz, entonces en Deuteronomio 20:10 se nos dice, pueden acabar con todos los varones, las mujeres y los niños pueden tomarlos. Entonces había una práctica de tomar mujeres en esa época. Entonces podemos ver, digamos, la poligamia era un mal necesario, pero tristemente las familias que vemos en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad eran familias en su gran mayoría poligámicas. Ahora, no todos tenían la capacidad económica para tener más de una mujer, entonces esa era la limitante, pero sí vemos como una constante el rol de la poligamia en la reproducción de la sociedad, y segundo, el rol de la mujer como protectora y encargada del cuidado de los niños, debido a que necesitaban nuevos ciudadanos, o en este caso nuevos miembros. El rol primordial de la mujer era ese. No había posibilidad de emancipación, no había posibilidad de un rol más activo en la sociedad, sino de reproducción y de cuidado de los nuevos miembros del clan, tribu o familia. Gracias, David. Has tocado temas muy, muy interesantes que espero que dentro del programa los podamos ir tocando, a veces un poco más específicos, porque sí, yo creo que metido un tema a la mesa, que es que la familia en la historia no siempre ha sido como tenemos esa concepción actual. Y si queremos llevar nuestra concepción de familia a todas las etapas de la historia que como humanidad hemos vivido, podemos cometer anacronismos, pero vamos a regresar un poco más a eso. Y a mí me gustaría empezar, obviamente, desde el principio, copiando un poco las palabras del Génesis, porque para poner en contexto, desde el siglo XIX y mucha parte del siglo XX, sucedió que la razón y la subjetividad humana crearon una conciencia de que el hombre se emancipa, que la razón humana es la que dirige a la sociedad, y sobre todo la subjetividad humana puede disponer, puede cambiar, puede manipular ciertas instituciones y puede crear en cierta manera una nueva realidad. Es decir, el ser humano sintió la libertad de aceptar lo que le agrada, pero también de rechazar lo que le desagrada, de cambiar, modificar lo que es necesario como instituciones o sociedad, porque al fin y al cabo el hombre las ha creado y las puede reestructurar o modificar según sus valores de esa época. Pero no hay que olvidarnos que la historia parece decirnos otra cosa, es decir, el matrimonio no es un orden deliberado del ser humano, sino se muestra como un orden espontáneo y policéntrico, es decir, que no lo ha hecho el humano, sino que se formó a sí mismo, es anterior y superior a toda legislación humana. Pero nosotros como cristianos, aparte de decir eso, también afirmamos que el matrimonio
no solo no es creación humana, sino que es creación divina, que es una institución que proviene de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos modificarla a nuestro antojo porque proviene de la mano de Dios, y si creemos que Dios es sabio, pues tenemos que dejar las cosas como Dios las ha creado. Pero cuéntanos cómo se muestra esto en Génesis. Ok, José, gracias. Quiero conectarlo un poco con lo que mencionaba David con respecto a esas diferentes dinámicas familiares, dinámicas de matrimonios que había. En el tiempo de Jesús, Jesús ha visto esto. Y cuando a Jesús lo confrontan con respecto a un tema que tiene que ver con la familia, como lo es el divorcio, Jesús lo que hace no empieza a explicar lo que está presente. Jesús lo que dice, no, en el principio no era así. Entonces Jesús viene y hace una conexión con el Génesis, con la creación. Y entonces ahí es importante que nosotros cuando discutimos estos temas de familia, cuando discutimos estas nuevas dinámicas de familia, puede ser la poligamia, divorcio, familia, otros tipos de concepciones que tiene la cultura actual con respecto a la familia, nosotros como cristianos, aparte de lo que tú dices y apelar a esto que tú acabas de mencionar, la familia como un orden espontáneo, un orden natural y no algo creado por la cultura, también nosotros podemos apelar al relato bíblico, a lo que decía Jesús. En el principio no fue así. Y muchas veces yo estoy seguro que la audiencia ha escuchado estos pasajes con respecto a Génesis 1, Génesis 2, cuando habla de la creación. En un trabajo que hace Carlos López, ha estado con nosotros como panelista en Fe y Actualidad y en otros programas del instituto. Él menciona algo interesante sobre los pilares de las familias que él logra encontrar en el relato de Génesis 2, 24, 23, 24. Y uno de los primeros pilares que él logra encontrar ahí es que la nueva unión reclama una prioridad. Cuando se menciona en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahí es importante entenderlo, porque muchas veces yo he escuchado prédicas, yo he escuchado enseñanzas, especialmente uno como soltero escucha este tipo de enseñanza donde dice, no, el casado casa quiere, como un dicho popular, porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y eso no es entender el contexto, porque en el contexto de la antigüedad, los hijos terminaban formando su familia dentro de la protección del padre, dentro de los terrenos del padre. Cuando se casaban, el hombre iba y llevaba a su novia, a su mujer, ahora a su esposa, a su casa, que estaba muy cercana a la casa de su padre, en los territorios del padre. Entonces, ¿qué significa esto? Dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que menciona el profesor Carlos, con una unión que esta unión reclama prioridad. Reclama una prioridad, una separación emocional de los padres. Esta persona empieza a ser responsable de esta persona, en este caso la mujer que está ahí. Y ese es uno de los principales pilares que se encuentran ahí en Génesis. El siguiente, que tiene que ver con que esta unión significa permanencia y se unirá a su mujer. Aunque uno no lo dice explícitamente, solo tendrá una esposa, pero el relato implícitamente muestra la fidelidad del hombre con esa mujer, con la mujer que ha escogido, con la mujer que se le ha sido dada. Entonces esos son pilares importantes que nosotros tenemos que analizar, que nosotros tenemos que tener en mente cuando hablamos del tema de la familia, especialmente cuando lo relacionamos con el tema de la historia, porque si no, como tú dices, podemos terminar teniendo explicaciones anacrónicas del tema. Otro pilar importante es que se refleja la unidad, y este pasaje de 2.24 de Génesis dice, y será una sola carne. Entonces uno puede ir analizando estos pilares, estos elementos con los cuales se va conceptualizando cómo es el diseño original, cómo es el diseño ideal de Dios para el matrimonio y para la familia. Y nuevamente ambos, y más adelante en el 2.25 dice que ambos estaban desnudos, hombre y mujer, y no se avergonzaban, y tiene que ver algo con la intimidad que puede haber en la relación de pareja, en la familia. Eso es importante tenerlo en mente, porque es el diseño original, es lo que Jesús apela cuando lo confronta con el tema del divorcio. Miren, en el principio no era así. Tenemos que tener eso claro, pero también tenemos que tener claro que la caída, el pecado, influyó en las estructuras, en las instituciones que Dios había creado, y bueno, si nosotros le seguimos leyendo el pasaje, aunque no el
el programa no tiene que ver necesariamente con Génesis, pero si uno lee el pasaje puede ver cómo se afecta, cómo el pecado afecta esta estructura, esta unión, esta institución que Dios ha creado de un hombre y una mujer. Muy interesante, Amir, porque sí, de hecho a veces leemos el pasaje de Jesús, pero no tenemos ese eco de Génesis, es decir, cuando a Jesús se le pregunta sobre el divorcio, pues él, como bien dices, recuerda Génesis, pero a veces en nosotros no hay ese eco como bíblico donde podamos ver estos pilares que tú nos has dicho, por lo tanto podemos perder el rumbo. Ahora bien, tú mencionaste pilares muy importantes y quizá yo quiera agregar uno que es el de la armonía o el de la igualdad, vamos a poner, entre los cónyuges. El tema de la ayuda idónea, de la mujer como ayuda idónea y entender qué significaba eso. Correcto, y eso, bueno, se lo quisiera preguntar a Sharon porque yo sé que lo ha estudiado y aparte como mujer a veces se ha dado una mala enseñanza, Sharon, dentro de la iglesia de que, bueno, la mujer fue formada segunda y casi se interpreta como si la mujer fue formada para ser la ayuda del hombre, pero una ayuda así como que, no sé si decirle como un tipo sirvienta o alguien que le va a servir para lo que el hombre no puede, pero con lo que hablaba Amir, de hecho el licenciado Carlos López cita una frase muy curiosa de Matthew Henry que dice que la mujer fue formada de una costilla del hombre, o sea, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto a su corazón para ser amada. Yo creo que esta frase refleja y capta bien el sentido bíblico de el amor o de esa unión íntima entre hombre y mujer al principio. Así es, lamentablemente esta concepción se diluyó por varias razones que creo que ya la mayoría sabe, ¿verdad? Obviamente el pecado y lo que ocurrió en este relato, pero no quiero detenerme ahí porque antes de que todo esto ocurriera, el Señor dijo que los creó a su propia imagen. No dijo solo el hombre es mi propia imagen, solo a él le voy a dotar de inteligencia, de poder. No, él incluyó a la mujer y a ambos les dijo, los he creado a mi propia imagen. Entonces es importante notar aquí dos cosas. El hombre, como tal, sexo, ¿verdad?, masculino, va a poseer atributos o características de Dios, tales que la mujer no va a tener. Tampoco el hombre va a tener esa característica que la mujer posee de Dios, por lo tanto es como esta unión. Yo lo he visto así, cuando estudié este tema a mí me fascinó, aunque me creó un conflicto, porque fue como, entonces, ¿será que ambos unidos se puede ver como lo que es Dios? Obviamente, de verdad, algo muy limitado, porque nunca vamos a entender a Dios en lo que Él es. Pero si el Señor nos dice, somos imagen y somos semejanza, entonces la mujer posee algo de Dios, el hombre posee algo de Dios, e indudablemente yo no voy a poseer algo que David tiene porque es mi esposo, y tampoco él va a poseer lo que yo tengo como mujer. Yo puedo, por ejemplo, como mujeres podemos ver que la mujer es muy dedicada en cuanto al amor, en cuanto a los detalles, en cuanto a observar otras cosas que los hombres por su naturaleza simplemente no lo ven, ¿verdad? Y aquí voy a discutir con ustedes porque soy la única mujer, me hace falta otra compañera. ¿Qué le quisiste decir a David? Nah. Está bien, con confianza. Pero esto es lo importante, ¿no? Podemos ver varias figuras del Señor o de Dios hablando de ternura, hablando de un lenguaje más, digamos, femenino. Y es difícil verlo así, porque normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, se nos ha enseñado que tenemos que leerlos con lentes masculinos, en donde Dios es hombre, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos creó a imagen y semejanza, tanto a Adán como a Eva, ¿dónde quedó la idea de una desigualdad donde yo humillo a la mujer? Donde yo digo, tú no vales y yo soy el que manda, yo soy el cabeza, yo soy casi que Dios y yo soy el que se parece en esa semejanza y en esa imagen, pero eso no lo vemos en el relato. Otra vez recalco, el Señor nos creó a imagen y semejanza suya. Ambos estamos así.
No es uno así, no es otro así. Los roles son los que cambian, ¿verdad? Nuestra concepción biológica son los que cambian, pero ambos poseemos ciertas características del Señor y eso es bien importante notarlo a la hora de leer la Biblia. Bueno, David, Sharon ha hecho una interpretación, yo creo, muy oportuna para lo que estamos hablando, porque de hecho algunos teólogos han postulado que la imagen de Dios se refleja en estas relaciones, en la relación hombre-mujer o también como símbolo de las relaciones humanas. Y en ese sentido, si la mujer es imagen de Dios, el hombre es imagen de Dios, los dos tienen poder creativo, los dos reflejan esta imagen de Dios, por lo tanto tenemos una igualdad en esencia, más no en existencia, porque eso nadie es igual en existencia, es decir, incluso hasta en los mismos hombres somos diferentes, no somos iguales, pero somos iguales en esencia, es decir, el Señor nos ha dotado de una igualdad a través de su imagen, y yo creo que eso es importante reflejarlo en la familia, como se refleja en el Génesis. Claro, sí, no, concuerdo completamente con lo que menciona Sharon, también lo que menciona Amir. Vale comentar, ¿no? Cuando hablamos de lo que pasaba en la Biblia, no estamos necesariamente hablando de lo que Dios ideaba, sino lo que tristemente se terminó dando, ¿no? Por factores de situación social, económica, histórica, etcétera, ¿no? Y ahí viene a jugar un rol importante algo que tú mencionabas, el papel de la igualdad y el papel de que ante Dios ambos, hombres y mujeres, son iguales, ¿no? Y tristemente, como el varón era el representante del núcleo familiar, porque bueno, entiendo que el tema es la familia en la historia, entonces conectándolo a nuestro tema de la familia en la historia, siendo el hombre el representante primordial de la familia, le permitía eso tener un rol más importante. En el caso del patriarca en el Antiguo Testamento, tenía un rol primordial en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, esto hay que atenuarlo un poco. Podemos ver en el caso de las Escrituras lo que ocurrió con Jacob y Esaú. O sea, el patriarca dio su instrucción, el patriarca expresó su voluntad, quien tendrá la primogenitura será el mayor. Pero la madre también tuvo un rol activo en el cambio del curso de la historia, porque realmente sin ese cambio no habríamos tenido un Jacob como patriarca de Israel. Entonces, la igualdad está y siempre ha estado, pero tristemente por esta idea natural que se da en toda la sociedad del fuerte oprime al débil, del representante de la sociedad tiene mayor voz y voto que la mujer, se da y se perpetúa un sistema en el cual la mujer pasa a segundo plano y vemos que incluso hasta 1960, si no estoy mal, todavía había el último país en permitir el sufragio femenino, termina permitiéndolo hasta los 60 o 70. Entonces, a lo largo de la historia se da ese papel secundario de la mujer, propiciado primordialmente por su rol, pero que termina siendo abusado, que termina siendo opacado por esa realidad del fuerte oprimiendo al débil, ¿no? Tristemente. Y ahí no sé si, volviendo al pasaje del Génesis, esta parte donde Dios le dice tu voluntad será tu marido, será para tu marido, termina siendo más una consecuencia y una maldición, en lugar de que Dios eso lo previera o lo deseara de esa manera. Sí, tienes mucho. Yo recuerdo una clase donde un maestro aclaró esto y para mí fue muy revelador porque nosotros hemos crecido con cierto esquema ya familiar que llevamos, como decíamos, a la Biblia, es decir, en la familia el hombre tiene que ser la cabeza, el que manda, y obviamente hay pasajes que pudieran decir algo sobre eso, pero quizá ya se han discutido qué significa que el hombre sea cabeza,
como Cristo es cabeza, pero a veces interpretamos todo eso en roles como de que quién manda y eso, pero David ha puesto el énfasis de que eso es una consecuencia de la caída, es decir, el como querer mandar o esta cuestión, pero hay que recordar que, hablando teológicamente, en Cristo ha llegado una nueva humanidad donde se restaura, por así decirlo, y de cierta manera, el orden original, aunque no en su plenitud. Eso que en teología llamamos el ya, pero todavía no. Entonces, nosotros como cristianos que creemos en Cristo, pues tenemos que ya empezar a reflejar este nuevo orden que Cristo restaura. Correcto, José. Cuando hablaba David y con lo que tú referías, se me venían a la mente varios pasajes. Y es interesante que estas disfunciones en los roles, este dominio que se ha visto a lo largo de la historia, y estoy seguro que más adelante vamos a empezar a ver el tema de cómo era la familia en los griegos, en los romanos, etcétera. Pero este dominio del hombre hacia la mujer, vemos cómo el evangelio empieza a restaurar ese diseño original. Por ejemplo, Pablo menciona en una ocasión, ya delante de Dios no hay hombre ni mujer en el evangelio. Como que ese dominio del hombre hacia la mujer ya no deberá de estar. En otro pasaje del Nuevo Testamento se refiere que todos, hombres, mujeres y mujeres, somos coherederos de la gracia, coherederos de la herencia del Señor. Entonces nosotros empezamos a ver esos elementos, esas pinceladas en el evangelio donde nos dicen y nos reordenan cómo debiese de ser la función hombre-mujer, tanto en la sociedad, pero específicamente también en la familia. Y en el evangelio nosotros podemos ver la importancia que se le da al tema de la familia. En algún momento se llama que todos los creyentes en Cristo, todas esas personas que han depositado su fe en el evangelio de Jesús, son la familia de Dios. Y entonces se empieza a normar, se empieza a dar esos patrones de cómo debe ser esa funcionalidad, de cómo es la familia de Dios, pero también en esas unidades pequeñas de las familias sanguíneas, cómo debiese de ser también el tema, los roles, el trato de hombre-mujer, de padres e hijos, y el evangelio va normando, va dando esas pinceladas. Eso es lo que tú decías, el ya y todavía no, obviamente no va a ser la perfección, no vamos a ser restaurados en como era en el principio ahora, pero ya está esas puertas, lo que un autor diría, ya están esas, tenemos que traer esa parte del cielo a la tierra, inclusive con respecto al tema de la familia. Creo yo que la familia cristiana debiese ser el modelo en la sociedad de cómo debe ser el trato del hombre hacia la mujer, de cómo debe ser el trato de los padres hacia los hijos, de cómo debe ser el trato de la mujer hacia el hombre, porque muchas veces hacemos ese énfasis del hombre a la mujer, pero también hay que ver esa otra parte, cómo debe ser el trato de la mujer, de la esposa hacia el marido, y la familia cristiana, la familia creyente en Cristo debiese de ser ese modelo a la cultura que rodea, de cómo realmente es lo que Dios desea de que sea la familia. Correcto, amigo. Bueno, estimada audiencia, como pueden ver, hay mucha tela que cortar desde la perspectiva bíblica, pero también queremos abordar más cronológicamente a lo largo de la historia, y les recordamos la pregunta del día, que es: ¿cuál ha sido el rol de la familia a lo largo de la historia? Este tema lo estaremos tocando ahorita. Intentamos sentar una base teológica de decir de que la familia es una creación divina, es un orden espontáneo, no ha sido creación humana, la cual se pueda manipular. Claro, obviamente esa familia ha tenido un cierto proceso, por decirlo de alguna manera, evolutivo, o se ha ido creciendo, ha ido tomando diversas maneras. Entonces tenemos que entender las concepciones que ha habido en la historia de familia para hasta dónde hemos llegado. Por eso, si usted quiere saber cuál ha sido la concepción a través del Nuevo Testamento en Roma, en Grecia, en la Edad Media, en la modernidad o en la posmodernidad, y qué retos representa saber esto históricamente, los animo a que no se desconecten y hagamos una pausa para que usted se pare, medite un poco, vaya por un café, tome lápiz otra vez, cambie de pluma y sigamos con este tema que es muy emocionante. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Les recordamos que estamos tocando la familia en la historia. Y como decíamos, es un tema muy grande que obviamente solamente podemos dar algunas pinceladas y queremos incentivar a que usted vea que es un tema tan profundo que no lo podemos agotar en un programa, ni siquiera lo podemos agotar a veces en una clase, sino que es un estudio que tiene varias concepciones, se aborda desde varios ángulos y cada ángulo, cuando uno profundiza, pues hay un mar de información. Pero les recordamos, la pregunta del día es: ¿cuál ha sido el rol de la familia a lo largo de la historia? Los animamos a que respondan, pongan lo que creen, lo que han investigado y podamos tener un bonito diálogo conversando aquí con buenos amigos. Les recuerdo que estoy platicando con mis amigos Sharon Herrera, David y Amir Tejada. Y en el primer bloque nos quedamos con esta base teológica que hemos sentado, Sharon, de qué es la familia según el orden original de Dios. Y obviamente ya hemos visto un poco ese trazo histórico que nos ha marcado David. Pero me gustaría saber, obviamente, cuál ha sido el rol de la familia en la sociedad bíblica, es decir, ¿qué podemos observar, por ejemplo, en Proverbios? ¿Qué rol tenía la familia o que los hijos, qué rol jugaban los padres? ¿Cómo se configuraba la sociedad en base a la familia, según lo que vemos en libros como Proverbios u otro que se te ocurra? Sí, bueno, lo que nos representan los libros sapienciales y sobre todo Proverbios están llenos de consejos, tanto para los hijos como para los padres, porque a veces decimos, ahí te va, y yo no me aplico, ¿verdad?, lo que a mí me corresponde, sobre todo los hijos. Creo que somos más dados a decir, ay, pero ¿ya viste, papá, lo que dice en la Biblia? Pero Proverbios está para ambos, y en este caso tenemos varios puntos que me gustaría tocar. Por ejemplo, en Proverbios podemos ver la importancia de una familia fuerte y cohesiva. Esto lo podemos ver en Proverbios 6, 16, 19 y estaremos citando varios versículos de Proverbios. Pero en este caso el contexto familiar es determinante para la formación de quienes viven en el hogar. Curiosamente, en el programa anterior pudimos ver relacionado a esto que en Deuteronomio se le da la orden al padre de él proveer disciplina hacia los hijos, disciplinas espirituales, educación, como ya lo hemos comentado, de verdad, de proveerle incluso una profesión. Normalmente los hijos iban a tener la profesión que el papá tenía. Por ejemplo, probablemente Jesús aprendió todo lo relacionado a carpintería, porque esa era la tradición. Los papás pasaban su profesión a los hijos, pero no solo eso, también les tenían que hablar acerca de la fe, acerca de todo lo que competía a los ritos, de todo lo que competía a la parte, de nuestra fe. Entonces es importante notar que al menos en Proverbio la formación dependía totalmente, la formación espiritual, la formación en cuanto a profesión, la formación de educación dependía totalmente de los padres, en este caso del padre. Entonces podemos ver que la familia es importante en esto. Hoy por hoy, Josué, Amir y David, creo que no estamos viendo esto en la familia. Si bien obviamente es importante la educación y que la educación sea buena por colegios, la universidad y etcétera, ¿verdad? Hay una parte esencial que la familia, sobre todo los padres, tienen que tomar hacia la parte espiritual, porque en ningún otro lado la parte espiritual va a estar dada como los padres lo pueden dar, ¿verdad? Entonces en Proverbios vemos ese consejo una y otra vez, que los padres estén para los hijos. Y entonces a su vez eso va a crear que los hijos también busquen de esa fe, porque ven a los padres presentes, porque ven que los padres se interesan en cuanto a que los hijos busquen de esa fe. También, por ejemplo, en Proverbios 4, del 3 al 4, podemos ver la importancia de esta instrucción en la familia. Y no solo en cuanto a la fe, preguntas como de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros valores como familia. Todas esas preguntas, díganme si ustedes y yo no nos las hicimos. Y probablemente la hicimos en un lugar incorrecto donde no fueron respondidas por nuestro papá o nuestras guías espirituales, que debe ser en este caso mamá y papá. Entonces también Proverbio nos ayuda con eso, la instrucción en la familia. El otro punto que también me gustaría tocar, y ya solo me queda uno más para que no se desesperen ahí,
la importancia del respeto de los hijos hacia los padres, y esto es bien importante. Porque uno como hijo va a decir, mira papá, la Biblia dice que no me hagas enojar, entonces, ¿por qué estás haciéndome eso, no? Pero también a los hijos nos toca una buena parte. En Proverbios 20:20, el versículo 30 del 11 al 14, 30 al 17 nos va diciendo cómo los hijos debemos honrar y también respetar a nuestros padres. Y esto también es base para que nuestros días incluso se alarguen en este mundo. También se habla de un cuarto punto, la importancia de la disciplina de los hijos para su propio bien. Y aquí yo creo que es un tema un poco difícil, ¿verdad? Si entendemos disciplina como golpe físico, como disciplina solo porque le tengo que pegar a mis hijos, creo que no estamos entendiendo la idea de disciplina que Proverbios está hablando en general. Porque si uno entiende que la disciplina es una instrucción, no necesariamente debe ser acompañada siempre, ¿verdad?, de un golpe físico. La idea de disciplina en este caso sería más de entender en qué momento el hijo está, en qué etapa, qué hizo, en qué contexto, ¿verdad? No necesariamente aplicar literalmente la idea de disciplina para llegar y golpear. Entonces también esta parte es bien importante porque yo creo que muchos de los padres, y aquí con el perdón de los que están oyendo, ¿verdad?, tienen la varita de madera con el versículo, y a veces eso ha creado demasiado enojo y demasiada ira en los hijos porque a veces esa disciplina no es justa y no se entiende, no se explica, solo golpean, y eso es un daño no solo físico, yo creo que el daño es más emocional. Y ya lo último, también la importancia de los padres de modelar una vida ejemplar para sus hijos. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios 27, 11, 21 y 17, 6. Probablemente va a haber más versículos, ¿verdad? Pero estos son los que quiero resaltar. Creo que una de las cosas más poderosas, y no solo en Proverbios, no solo en este libro, no solo en este tiempo en el cual fue escrito y a quienes fue escrito, creo que no solo aplica este consejo para ese público, yo creo que aplica hoy por hoy. Y yo creo que es uno de los peores males que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad en tema de la familia. Los padres no modelamos una vida ejemplar para los hijos. No lo estamos haciendo y nos llamamos ser cristianos, nos llamamos incluso decimos, bueno, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a orar, yo tengo aquí mi célula en mi casa y esto y lo otro, y eso, ¿en qué le ayuda a tu hijo? Entonces, la idea de Proverbios también dice, modela una vida ejemplar para que tus hijos también entiendan lo que estás hablando. Y no solo es porque es hablar por hablar, sino también modelar la vida que tú realmente estás viviendo o lo que estás expresándole a tus hijos para que ellos aprendan del ejemplo. Entonces podemos ver esto y tal vez mucho más si realmente hacemos un estudio muy serio de Proverbios. Proverbios nos da muchos consejos. Pero ojo, no solo es para los hijos, también es para los padres. Y sobre todo yo creo que son los padres los responsables y los más responsables de la familia en cuanto a disciplina, en cuanto a instrucción, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la fe. Y así y otros puntos que podrían tocarse. Bueno, has dado muchísimos puntos, Sharon, y yo creo que muy, muy importantes, no muchísimos de que te tardaste, ¿verdad? No para nada, sino muchos puntos muy, muy importantes que hay que rescatar, pero tú bien dijiste de que son principios que podemos extraer de la Biblia, y subrayo este dato, David, porque a veces como cristianos se nos olvida extraer el principio y vamos a la Biblia en busca de cómo es la familia ideal y tengo que copiarla, pero cuando vamos, por ejemplo, a los relatos de los patriarcas, pues en vez de familias más que ideales, vemos familias un poco más disfuncionales. Pero aparte de eso, no vemos, vemos también distintos conceptos de familias a las que tenemos hoy día. Y eso obviamente ha recorrido toda la humanidad distintos conceptos. Es decir, la familia ha evolucionado en distintas etapas de la historia de la humanidad, y me gustaría que tú nos dijeras, como historiador, cuáles han sido estas etapas, algunos cambios significativos en la concepción de la familia. Claro, como bien mencionas, una cosa es el ideal, el principio que se menciona en la Biblia, y otra cosa es la realidad que se practicaba, y lo vemos en la Escritura misma, cuando Dios
le decía a los reyes, sí, decía en Deuteronomio, sí, dado el caso, ustedes decidieran elegir un rey, que tampoco era lo ideal, en Deuteronomio 17, dice, él no tomara muchas mujeres para sí, lo cual lo rompió David, lo cual lo rompió Salomón y los reyes después. ¿No? Entonces una cosa es el ideal que se expresaba en Génesis, varón y hembra los creó, y otra cosa es la práctica, es decir, lo que se terminó dando fue muy distinto a lo que Dios esperaba. Creo que otra de las raíces, bueno, antes de pasar a eso, quiero mencionar algo muy importante. Lo que sí se veía en las escrituras, lo que sí se veía en los primeros siglos de este pueblo nómada que se vuelve un pueblo grande en Palestina, es que había una regla estricta en cuanto a la castidad. Es decir, el adulterio era penado con la muerte. No se permitía bajo ningún concepto el adulterio. Podía haber deslices, etcétera. Podemos hablar de circunstancias y todo, pero en general había una regla estricta respecto a la castidad. Ahora, este no es el caso, como bien lo mencionas, en el caso de Roma y de Grecia. En Roma y Grecia, el hombre, el varón, tenía mucha licencia. Es más, en Grecia han descubierto vasijas con muchas imágenes que dan a entender que había muchísimas fiestas en las cuales la homosexualidad entre varones adultos era practicada. En Grecia también se daba el caso de que si existía un acto homosexual, la persona mayor, teniéndolo con una persona menor, no era tan mal visto. Si fuera persona mayor o hombre libre con hombre libre, ahí sí era visto como que alguien se estaba haciendo de menos, ¿no? Pero la sexualidad se vivía de forma muy desenfrenada. Las personas pueden tener esclavos, siervos, etcétera, y con ellos tener también contacto sexual. Ahora, lo que sí existía en Grecia y en Roma, y ahí sí Grecia fue de los pioneros, fue en establecer la monogamia con respecto al Estado. Y de ahí es que nosotros heredamos esa tradición, porque en Israel existía la familia, pero no existía la idea de Estado. Existía la idea de nación, de pueblo, de reino, pero no existía la idea del Estado. Entonces la idea del Estado la heredamos, podríamos decir a grandes rasgos, de Grecia, y de Grecia pasa a Roma, y en Roma tenemos pues esta idea del pater familias. La monogamia era la única norma, es decir, monogamia entendiéndose como ante el Estado y como representante legal del Estado y como continuadores del patrimonio del pater familias, solo iba a existir el padre y la madre. El padre podía tener siervas, el padre podía tener concubinas, el padre y los hijos podían tener relaciones fuera con prostitutas, etcétera, con siervos incluso, siervos hombres, pero ante el Estado solo había hombre y mujer. Entonces, esto es interesante porque vemos casos como, por ejemplo, cuando una madre tenía un bebé, el bebé se le era presentado al pater familias y el pater familias decidía si ese bebé iba a ser parte de su familia o no. Si no, lo sacaban y a veces los esclavos o las prostitutas terminaban adoptando a esos bebés y posteriormente fueron los cristianos los que adoptaban a esos bebés, ¿no? Entender también que el índice de mortalidad era altísimo. Las mujeres, se calcula que el 30% de las mujeres, un tercio de las mujeres morían durante el parto, no durante el primer parto, sino subsecuentemente en el parto. Vemos un ejemplo bíblico de eso en el caso de Raquel, que muere durante el parto. Los niños también, la mitad de los niños no pasaban, se calcula, de los 10, 15 años. El 25% de los niños morían al primer año de edad. Y en general las personas no pasaban de 35 años. La esperanza de vida era de 35 años. Entonces, eso hace dinámicas familiares muy distintas a las que tenemos ahora. Ahora tenemos abuelos de 70, 80 años. Antes eso era un lujo impensable. Lo cual también va alargando la vida de las subsiguientes generaciones. Es decir, ahora ya no hay necesidad de tener 80 hijos para que 40 me sobrevivan, ¿no? Ahora con 2 hijos, yo sé que esos 2 hijos probablemente van a sobrevivir
y probablemente me van a cuidar más adelante, y entonces ya todo ese desarrollo y avance científico va permitiendo la emancipación tanto de los hijos como de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí vemos ahí básicamente la combinación. La familia que nosotros heredamos al día de hoy viene de esas dos raíces: la raíz legal, es decir, cuando hablamos de si puede o no una pareja homosexual adoptar, y todo ese debate que se da tiene que ver porque la familia fue fundada como el núcleo del Estado, y eso viene de Grecia y Roma. Ahora, la otra parte, la parte de castidad, bueno, la parte Adelante. Con lo que decías es muy importante, solo para resaltar, porque hablando de la monogamia, por ejemplo, en Grecia, el rol de la familia era otorgar ciudadanos a la ciudad. Entonces, obviamente, se otorgan ciudadanos en relaciones heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer, para ir al núcleo o el fundamento de la familia. Pero perdón, solo quería resaltar claro eso. Y ahora en nuestra familia en la actualidad no está bien visto, es más, no se practica tener relaciones abiertas con otras personas fuera de mi esposa. Es decir, como varón yo no puedo tener relación con otro hombre. Mi sociedad, esto sería impensable. Tendría que primero divorciarme de mi esposa, es decir, si no soy cristiano nacido de nuevo, ¿no? Pero tendría que haber un divorcio. Tampoco puedo tener relación con otras mujeres. No existe esa relación abierta, y eso no lo heredamos de Roma y Grecia. Eso lo heredamos de nuestras raíces judeo-cristianas. Bueno, primero judías y después pasar por el cristianismo. Entonces, básicamente ese es el desarrollo que va dándose hasta nuestros días, ¿no? Excelente, muchas gracias, David, por ese esbozo. Obviamente no podemos tocar todos los detalles, pero conforme pase el tiempo, y aparte en la noticia que le vamos a dar, podemos decirle a la gente cómo adquirir un conocimiento más profundo. Pero Amir, lo que hemos visto a través de este programa, y por ejemplo ya aterrizando o yendo hacia el Nuevo Testamento, es de que el rol de la familia o de las familias han sido diversos a lo largo de la historia. Y cuando llegamos, por ejemplo, ya al Nuevo Testamento, pues podemos ver esta confluencia de distintos roles. Es decir, tenemos familias con un trasfondo romano, tenemos familias con un trasfondo griego, pero también tenemos familias ya con este trasfondo con cristiano, o como bien decía David, judeo-cristiano. En este sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el distintivo del rol de la familia cristiana en el Nuevo Testamento alrededor de todas estas formas de ser familia? Porque David tocaba un tema de que, por ejemplo, si era una mujer en el contexto romano, pues se podía desechar fácilmente y se aceptaba mejor al hombre, se desechaba, dicen que se tiraban como a las alcantarillas, a las mujeres, a las bebés, pero muchas veces el cristianismo fue en rescate de estas mujercitas abandonadas. Entonces, ¿cuál sería el distintivo del rol de la familia cristiana en medio de esta sociedad? Creo, José, que el distintivo tendría que ser ese vínculo del amor que se refiere mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios encontramos una carta donde habla mucho acerca de este tema relacionado con la familia. Por ejemplo, en Efesios 5:2 dice: andad en el amor. Luego se les pide se pide que nos sometamos, se nos pide que nos sometamos en el vínculo del amor, se nos dice que a los padres y los hijos en la familia tiene que haber un espacio de amor y paz. Efesios 6 del 1 al 4. Entonces, en el pensamiento de Pablo, el tema del amor es un vínculo muy importante en la familia a raíz del ejemplo de Cristo, porque Cristo se entrega desinteresadamente por su iglesia, y es el modelo que se le dice al hombre con respecto a la mujer. Y el vínculo en la familia tiene que ser ese vínculo de amor, más allá del vínculo de la reproducción, que lo vemos en Génesis, que lo hemos visto en la parte de cómo se ha desarrollado en distintas civilizaciones, más allá del vínculo de llevar ante el Estado a buenos ciudadanos, más allá del vínculo económico de mantener una ciudad como tal. En el Nuevo Testamento vemos que la importancia tiene que ser el amor entre la familia, y el amor entendido a la luz de Dios.
no el amor entendido a la luz de las culturas predominantes, por ejemplo, las culturas en el Nuevo Testamento, Grecia, los grecorromanos, donde el sentido o el concepto de amor era muy diferente a lo que se refiere en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que ese diferencial que hay en las familias cristianas tiene que ser el vínculo del amor entendido a la luz de la relación Cristo-la iglesia. Josué. Excelente, Amir, muchas gracias. Y Sharon, pues tú que igual has profundizado, estudiado el rol de la familia, ¿qué rol de la familia ves en el Nuevo Testamento que se desarrolla o algunas pautas que nos marcan los escritos canónicos en cuanto al rol? ¿Qué rol debe jugar la familia según el Nuevo Testamento en medio de la sociedad? Primeramente creo que tiene que ver mucho con los valores, la moral, la ética, y no podemos dejar de lado, aunque es el Nuevo Testamento, yo creo que se liga totalmente con Deuteronomio, no sé por qué lo estoy citando demasiado, pero creo que se vuelve a ligar. Es decir, la familia va a ser la base para entender quién es Dios, por qué abrazamos esta fe, por qué soy cristiano, por qué creo en lo que creo. Entonces creo que la familia en el Nuevo Testamento va entendiéndose a base de esto, es decir, si no entendemos cuáles son nuestros valores, nuestra ética, nuestra moral, no vamos a entender entonces por qué somos cristianos. Y creo que en el Nuevo Testamento esto se va revelando vez tras vez. La otra cosa que también me gustaría notar, y creo que esto varía un poquito de lo que se ha comentado, es que en el Nuevo Testamento podemos ver diferentes tipos de familia, ¿verdad? Familias sin hijos, familias con hijos, familias pequeñas, familias grandes, incluso gente o familia pues que lamentablemente el esposo ha muerto y han quedado viudas, o en el caso de que la mujer ha muerto, ¿verdad? Y el padre queda también solo. Son diferentes tipos de familia y no por eso la persona, por ejemplo, la familia que no tiene hijos no es familia. Yo creo que el Nuevo Testamento nos va dando una luz acerca de eso, porque a veces familia se piensa que es los hijos, los padres, de ahí los hijos que crean más hijos, o sea, los nietos, y que eso es una familia, pero no. Yo creo que el Nuevo Testamento nos va indicando nuevas formas de ser familia. Ojo, a la luz de lo que como cristianos creemos, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, la concepción que el Señor tuvo desde el inicio, siendo hombre y siendo mujer. Creo que en el Nuevo Testamento se puede observar también esas diferentes familias. Qué interesante esto, David, que plantea Sharon, porque incluso en el Nuevo Testamento se puede ver un concepto de familia un poco más extenso, porque el pueblo de Dios es también familia de Dios, y de cierta manera el rol de la familia también tiene que, no es solo algo como a veces lo hemos interpretado, que es privacidad de solo mi núcleo, sino también el rol de la familia se expande a la sociedad. En este caso, por ejemplo, lo vemos en la iglesia del primer siglo, que la familia también tiene un impacto no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, y no solo individual, como hemos decidido, que a veces lo decimos, el rol de la familia, y pensamos en términos privados, yo, mi esposa, mis hijos, pero debemos, yo creo que expandir un poco más nuestra mente, porque al fin, en última instancia, la familia va a producir cambios radicales o revoluciones importantes dentro de la sociedad. Así es, y eso es muy importante que lo menciones, porque estamos viviendo en una época en la cual se busca atacar a la familia y desarraigarla de sus raíces históricas, ¿no? De la raíz que ya mencioné, de la raíz familia-estado respecto a nuestra historia y el desarrollo que se dio desde Grecia y Roma. Y ahora ya hay personas que hablan de familias poliamorosas, en el cual existe una relación sincera, en donde se introduce un tercero o un cuarto. Se habla de familias homosexuales, y en ese contexto en el cual nos encontramos con un desafío enorme. La iglesia está llamada
predicar con el ejemplo y predicar las buenas noticias de Jesús, no solamente mostrando una nueva ética, una nueva forma de vivir, sino también mostrando cómo hay nuevas relaciones, como lo mencionaba Sharon, los hijos en obediencia a los padres, como sale en el Nuevo Testamento, hombre y mujer sujetándose mutuamente, ambos buscando a Dios. Y hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que en cierta manera ya heredamos y han perdido sentido, pero es muy importante que las destaquemos de nuevo. Primero, que nosotros somos hermanos en Cristo. Pablo utilizaba constantemente la palabra hermanos. Y somos hermanos ejemplificando esta idea de ser hijos del mismo Padre. Entonces, ¿por qué tú mencionabas la familia? Que ya no tenemos que pensar no solamente en familias como núcleo, sino también parte de una gran familia, pues porque somos hijos del mismo Padre, porque Dios constantemente utiliza esa palabra, que Él es nuestro Padre, y esa paternidad nos ha llegado no por sangre, sino por adopción. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús, que es el centro y debe ser el centro tanto de esta nueva relación que tenemos con el Padre y con este nuevo Padre que nos ha adoptado, como también el centro de todas nuestras relaciones e interacciones. Interesante lo que dices, porque igual nos daría para otro tema, por ejemplo, aquellos que han adoptado hijos de la familia, verla como más allá del vínculo sanguíneo, sino más bien de un vínculo de afecto. No sé si quieres expandir un poco eso, que yo sé que lo has reflexionado un poco. Sí, bueno, en la iglesia tristemente somos los primeros en hablar en contra del aborto, pero no seguimos la tradición de la iglesia primitiva de ir y rescatar a esos bebés que han votado, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo más grande de redención y qué ejemplo más paradigmático de lo que Dios ha hecho con nosotros, que nosotros también dar ese paso y adoptar, ¿no? Entonces, la iglesia creo que tiene ahí un punto clave por destacar, ¿no? Y pues, básicamente, resumiéndolo, como te lo comentaba, el centro de todo ahora en el Nuevo Testamento es Cristo, y esa familia cristocéntrica también tiene la capacidad de ir hacia afuera, de predicar las buenas noticias, y la idea y el llamado es que esta familia pueda ser también un ejemplo de lo que Dios en su gracia puede transformar para que otros digan, mira, la forma en que esa familia se comporta, eso es lo que yo quiero tener en mi familia, y entonces estar cumpliendo esa misión de predicar el Evangelio con la forma en que nuestra familia se conduce. Interesante lo que dice Amir, porque en este sentido, como cristianos no solo estamos llamados a ir a marchar a favor de la familia, sino también reflejar una familia. En el modo que nosotros reflejemos la familia es una forma, por decirlo de alguna manera, de resistencia o de mostrar que estamos a favor de la familia, y no solo yendo a marchar con ciertos días, sino es ser familia todos los días y modelando esa enseñanza o ese diseño de Dios. Correcto, José. Ahorita con lo que reflexionaba David, se me venía a la memoria parte de la historia de la iglesia evangélica, por lo menos en Centroamérica. Actualmente podemos o corremos el riesgo, y especialmente las nuevas generaciones de fe, de jóvenes de fe, de quedarnos solo en el activismo. Somos pro aborto, somos contra esto, no estamos en contra, a favor de esto, contra la ideología de género, y nos terminamos siendo activistas en las redes sociales y demás. Pero nos olvidamos un poco de pasar a la acción, algo que tú mencionabas, José. Y ahí lo conecto con lo que decía, recordar un poco la historia de la iglesia evangélica, por lo menos en Centroamérica. Muchas de las iglesias, cuando trajeron el evangelio, los misioneros, que eran lo que fundaban alrededor del templo, de la construcción del templo: colegios, orfanatos y asilos de ancianos. Y eso me recuerda mucho al Nuevo Testamento, y le ir a rescatar a estos huérfanos, el cuidado de las viudas, el cuidado de los ancianos, la idea de la educación. Entonces, recuerdo mucho eso, porque creo que la iglesia se ha diluido en muchos activismos
y no reflejar ante la sociedad a través de sus esfuerzos de restauración, esos procesos de renovar o de traer cuál es la idea o el propósito de la familia a través de los ministerios delante de la sociedad. Al final nosotros somos las manos, somos los pies del Señor. Y tanta cantidad de huérfanos, tanta cantidad de ancianos ahí tirados en las calles. Creo que la iglesia debiésemos de por lo menos recordar, y es llamado quizás a algún líder de iglesia, a personas que nos están escuchando, de recordar un poco nuestra historia cercana como evangélicos en Centroamérica. ¿Qué es lo que identificaba una iglesia evangélica hace 80, 50 años? Una escuela, un orfanato y un asilo de ancianos. Y era porque la iglesia estaba llamada o está llamada al cuidado de los más débiles. Y de esa forma reflejar también el cuidado que debe de haber en la familia. Porque en una familia no puede haber huérfanos. Una familia no puede decir, ok, vos no me gustás porque saliste medio morenito, andate a la calle y te dejo en la calle. O ya estás viejo, padre, y te dejo en la calle. O vos no te voy a dar educación. Entonces, la familia como tal tiene ese llamado a cuidar a los pequeños, a los hijos, de cuidar a los ancianos, de educar. Y la iglesia mostraba ese papel en la sociedad a través de estos ministerios. Entonces, cuando David reflexionaba en lo que decía anteriormente, se me vino solamente, tenemos ese llamado y tenemos que pasar más allá de ser meros activistas en redes sociales o en marchas, a recuperar esos ministerios que realmente eran un reflejo de la familia renovada, de la familia restaurada, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y lo miramos en la iglesia primitiva. Gracias, Amir. Y bueno, les recordamos a la audiencia que la pregunta sigue para que ustedes dejen sus comentarios, respondan y también interactúen con nosotros. ¿Cuál ha sido el rol de la familia a lo largo de la historia? El tema sigue, es muy amplio, pero antes que sigamos, queremos decirles también las buenas noticias o las noticias positivas. Ya regresamos para seguir conversando sobre este interesante tema. Noticias positivas. Ecuador. Orquesta Infantil de Ecuador comparte el Evangelio a través de la música. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, un ministerio de la Iglesia del Nazareno en Ecuador, le está dando una voz a niños y preadolescentes de escasos recursos. Hace poco más de 2 años, Mario Paredes, superintendente del distrito Sierra Centro, desarrolló un programa para comenzar una orquesta infantil. Antes de la pandemia de COVID-19 tenía 350 niños inscritos en el programa en 11 iglesias. Paredes cree que la música es una de las mejores formas de compartir el Evangelio y ayudar a desarrollar a los niños que provienen de entornos difíciles. España. La Asociación de Educadores Cristianos organiza un curso gratuito para adaptar la experiencia de escuela dominical al formato online. Se ofrecerá de forma gratuita para entidades religiosas. Y estas fueron las noticias positivas. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso, seguimos conversando, el tiempo ha pasado, de verdad que nos hubiera gustado tocar la familia en la Edad Media, la familia en la modernidad, la familia en la posmodernidad y la familia en la transmodernidad, en lo que sigue, ya no sabemos a veces en qué estamos, pero nosotros le queremos decir, si usted quiere aprender más de lo que se ha dicho aquí, la familia en el Nuevo Testamento, la familia en el Antiguo Testamento, la familia en la prehistoria, en la modernidad, en la Edad Media, y quiere tener un conocimiento más amplio y más profundo, pues aquí tenemos una buena noticia que nos va a dar nuestros amigos Sharon y Amir respecto a un diplomado que está ofreciendo el Instituto Crux en Pastoral de la Familia. Ok, José, gracias. Y creo que es una buena noticia a todas las personas que nos están escuchando. Ustedes escucharon hablar, como dijo Josué, de varios temas que tienen que ver con la familia en la historia o los fundamentos de la familia. Queremos comentarles que el Instituto Crux, con un esfuerzo a través de el Instituto Teológico Fiat en Argentina y el Ministerio para Familias e Irene de ese país, hemos logrado poder traer a Guatemala un diplomado en pastoral de la familia. La idea de este programa es que está diseñado para todos aquellos ministerios o ministros que están vinculados con el tema de la familia, pastores, líderes, consejeros
maestros de escuela dominical de padres, de niños, líderes femeniles, entre otros. La idea de este estudio es aportar herramientas valiosas, tanto en la tarea preventiva como en el acompañamiento pastoral de la familia. El diplomado como tal tiene una duración de 6 módulos. Ahorita estamos iniciando con el primer módulo, que tiene que ver con los fundamentos de la familia, y usted va a expandir enormemente su conocimiento de lo que nosotros hemos hablado el día de hoy. Primer módulo inicia dentro de unas semanas. Le quiero pedir a Sharon si nos puede compartir esos datos de dónde puede llamar, dónde pueden inscribirse, cuándo inicia y demás. Claro, el módulo inicia ya este 23 de septiembre, así que tienen poco tiempo para inscribirse. Les recordamos que pueden hacer un pago al inicio y un pago a la mitad, porque nos interesa que si tú eres líder siendo joven, no hay problema. Si eres pastor, si eres líder ya adulto, si eres líder en tu grupo de mujeres, en donde sea, puedas unirte a este diplomado, porque te va a entregar buenas bases en relación al tema de familia. Entonces apunten, como diría Josué, busquen otra pluma si ya se les acabó la tinta, o un lápiz o el celular donde puedan apuntar. Escríbanos a comunicaciones@institutocrux.org, o para los que usan más WhatsApp, ¿verdad? Porque ahora ya podemos usar de todo. Para quienes usan WhatsApp, 35 05 47 14, lo repito, 35 05 47 14, y con gusto podemos resolver todas sus dudas, pero no dejen de estudiar, no dejen de capacitarse, sobre todo si estamos en algún puesto dentro de nuestras iglesias y tiene que ver con el cuidado de la familia. Así que gracias, Josué. Y más allá de eso, Sharon, todos estos jóvenes nuevos, estas nuevas generaciones que están interesadas en el tema de la familia. Miren, el diplomado va a abordar temáticas del aborto, temáticas de ideología de género, fundamentos de la familia, entre otros. Así que si estás interesado, estás vinculado en alguno de estos movimientos cristianos que defienden la familia, creo que este diplomado va a reforzar los fundamentos de tu conocimiento, pero también los fundamentos de tu fe con respecto al tema de la familia. Gracias, Amir, gracias, Sharon. Bueno, estimados amigos, ya escucharon, los animamos a que se inscriban, a que aprendan más, porque recuerden, los grandes problemas de la sociedad no los va a resolver la ONU, no los va a resolver el Pentágono, no los va a resolver el Fondo Monetario Internacional, no los va a resolver, están en manos de una buena o de una familia fuerte que cree ciudadanos con valores, respetuosos, responsables. Ahí es donde se está creando a las futuras generaciones. Por lo tanto, si nosotros llegamos a tener generaciones en declive, inmorales, va a ser un reflejo de las familias que no fueron fuertemente capacitadas o que no estuvieron de la mano de Dios. La sociedad va a ser un reflejo de las familias que nosotros tenemos como sociedad. Y para concluir, bueno, David, me gustaría escuchar tus reflexiones finales, tus desafíos en torno a este tema. Bueno, pues primero que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí compartiendo. Yo creo que me gustaría que como pensamiento final recordáramos que la familia en sí es una institución que fue, como bien mencionó Amir, establecida por Dios en el Génesis, es decir, antes que existiera el pecado. Por el pecado se ha transformado y en ocasiones se ha deformado a lo largo de la historia, pero que debemos de recordar que como núcleo de la sociedad tiene un papel fundamental. Y como núcleo de la sociedad necesitamos familias fuertes, necesitamos familias sólidas. Tristemente somos los primeros en marchar, como lo mencioné, en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, pero somos muy pocos los que hablamos acerca de, como mencionó Sharon, los padres que no solamente llegan del trabajo a olvidar a sus hijos, sino llegan del trabajo a dedicarle tiempo a sus hijos, los padres responsables, los padres que se sientan a hacer la tarea junto a su hijo y lo escuchan. No solamente el padre que da gasto, que da dinero, sino el padre que se involucra
en la crianza de sus hijos, el padre que día tras día sigue persiguiendo a su esposa, sigue persiguiendo el corazón de su esposa, quiere seguir enamorándola y quiere seguir enamorándose de ella. Todas esas dinámicas, los hijos que se sujetan a los padres en amor, los padres que buscan no dominar, no controlar, sino llevar a los hijos a una madurez integral. Todas estas dinámicas son dinámicas que a fin de cuentas transforman a la sociedad. Entonces, el llamado es no solamente a defender nuestra familia, sino también a tener mejores familias, familias que reflejen a Cristo. Gracias, David. Amir, reflexiones finales, desafíos. Mis reflexiones, mis desafíos es un llamado a la iglesia como tal. Más allá, obviamente, la iglesia está constituida por un grupo de individuos como tal, pero al cuerpo de Cristo representado en los diferentes lugares, barrios, colonias que están ahí. Tenemos ese llamado a mostrar familias sólidas, y el liderazgo tiene que hacer los esfuerzos necesarios para mostrar, para capacitar, para instruir a los miembros de las iglesias en cómo realmente es el principio bíblico de la familia. Hace 15, 16 años, un cantante cristiano popularizó una frase: la familia es una especie en peligro. Y creo que en esa época no se dimensionaba cuál era el peligro que estaba la familia en la actualidad. Yo creo que ahora nosotros ya podemos ver algunos de esos peligros claros. Y yo creo que necesitamos capacitarnos, necesitamos entrenarnos, necesitamos fortalecernos, nuestra fe, nuestro intelecto, para poder defender esto que es tan importante, que ha sido el vínculo y el fundamento de una sociedad como es la familia, y realmente reconocer la familia restaurada que trae el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Amir. Y para cerrar con broche de oro, Sharon, por favor, tus reflexiones finales. Gracias, Josué. Bueno, yo creo que Amir y David hicieron muy buenas conclusiones, me dejaron muy poco para concluir, pero creo que un punto a recordar es necesario. Hoy por hoy la familia está siendo atacada, por donde sea que lo veamos, por Netflix, por Instagram, por Facebook, por películas, e incluso en la iglesia. También depende de lo que el pastor vaya a predicar y el cómo trate a los hijos, el cómo trate a la mujer, el qué se enseña. Entonces creo que la familia está siendo atacada desde varias perspectivas, ¿verdad? Y comúnmente lo podemos decir, es del mundo hacia adentro, ¿verdad? Es de allá hacia acá, pero también la iglesia tiene ahí su papel. Es decir, como bien Amir lo decía, no está formando a la familia, no está dándole lo que deben de enseñar, no está dando las instrucciones básicas, no está dando la idea de que, por ejemplo, somos creados a imagen y semejanza, no está enseñando que el hombre debe cuidar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, no estamos enseñando que los hijos también deben honrar y entender a los padres. Entonces, yo creo que la familia está siendo atacada, y si la familia está siendo atacada, creo que la base de la humanidad entonces se diluye. Y si como creyente entendemos que el valor de la familia y entendemos el rol de la sociedad, el rol de la familia en la sociedad, pero también entendemos cuál es mi rol como padre, cuál es mi rol como madre, cuál es mi rol como hijo o hija, entonces creo que es un momento necesario y preciso para reanalizar el valor de la familia, pero sobre todo a la luz de nuestra fe. ¿Por qué, Josué? Porque todo este programa hemos visto que por medio de esto, ¿verdad? La Biblia en papel, muy vintage para algunos, hemos visto nuestra base como familia en la Biblia. No lo que nos dice el Estado, no lo que nos dice el influencer, el youtuber, una película, Netflix, Instagram o Facebook, todas las cosas que podemos ver, TikTok, ¿verdad? Nuestra familia no se puede basar en eso. No estoy diciendo que eso está mal, ¿verdad? Que las redes están mal. A lo que me refiero es, nuestra familia se debe basar en nuestros principios cristianos. Y es momento de que los padres se sienten a verlo, a entenderlo, a estudiarlo. Es momento que los hijos también entiendan cuál es su posición dentro de la familia, y para eso los líderes, los pastores tienen que ayudar, porque tenemos que reanalizar el valor de la familia, sobre todo a la luz de nuestra fe. Gracias, Sharon. Bueno, amigos, pues nos quedamos con muchos retos. Hemos sido
pues hemos atacado atacado en el buen sentido, hemos hablado al corazón, hemos hablado a la mente, hemos ocupado varias experiencias, hemos ocupado varias ciencias, la historia, la sociología, sobre todo la Biblia, que es donde se basa nuestra fe. Y queremos desafiarlos a que sigan investigando, a que sigan profundizando y sobre todo que Dios siga siendo el sustento de sus familias. Y que sobre todo también los animamos a que se puedan inscribir al curso y que puedan aprender más de esto. Ha sido un gusto estar dialogando con ustedes, ha sido un gusto estar platicando, viendo sus comentarios, sus reacciones, y los esperamos el próximo jueves. No se olviden de seguirse conectando y de seguir compartiendo estos temas para que llegue a mucha más gente. Dios les bendiga y fue un gusto. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.